¿Qué tal? Buenas noches. Esto es ¿De qué se habla? La foto del presidente de la República, Gustavo Petro, junto a José Félix Laforí, presidente de Fedegan, es una de esas imágenes que pasará sin duda a la historia de este país. Dos contrincantes políticos, dos pesos pesados del debate público en Colombia, pusieron a un lado las diferencias y firmaron un acuerdo para la compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado. Un acuerdo que hará felices, por supuesto, a millones de colombianos. Y es que este acuerdo es la antesala de la reforma agraria, es la democratización de la tierra, porque la tierra es para quien la trabaja. De esto se habla en Colombia, reforma agraria y tierra productiva. La firma de este acuerdo entre el Estado colombiano y Fedegan abre muchos interrogantes, por supuesto, que esperaremos resolver en este espacio. Esto es ¿De qué se habla? Bienvenidos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Compra de 3 millones de hectáreas por parte del Estado colombiano tras la firma del acuerdo entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, es el tema que nos ocupará el día de hoy. Para eso está con nosotros Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, abogado con maestría en comunicación política. Se ha desempeñado como consejero presidencial para la región de Urabá, cónsul de Colombia ante el Reino de Bélgica y Luxemburgo. Gerardo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros y quiero comenzar preguntándole, ¿con esta firma la reforma agraria va a ser algo más que una promesa electoral? Claro que sí, ya la reforma agraria empezó. Anunciamos hace 20 días con la formalización de 681.000 hectáreas. Todos estos días hemos estado entregando título en mano de la gente, Ayapel, Valledupar, Popayán, en el Huila, en muchas partes del país. 10 resguardos indígenas, también que se entregaron 297.000 hectáreas. Nuestra meta es que haya a los 100 primeros días una buena cantidad de títulos entregados, de los 7 millones de hectáreas, que es la meta grande en formalización de tierras. Gente que está sobre la tierra pero que no tiene el título, se le va a entregar el título. Recordemos que eso es parte de los acuerdos del punto 1 de La Habana. 3 millones de hectáreas para mujeres, hombres que no tienen título, campesinas, campesinos, indígenas, negritudes, comunidades de negritudes, pues para ellos es esos 3 millones de hectáreas que el Estado va a comprar para titular en favor de esas personas. Pues ya vamos a hablar de los requisitos que debe tener esa tierra y los requisitos que deben tener las personas que quieren acceder a ella. También está en nuestra mesa Juan Felipe García Arboleda, él es director del Departamento de Filosofía e Historia de Derecho de la Universidad Javeriana, magíster en urbanismo, doctor en antropología, conjuez para la sección de reconocimiento de responsabilidad en el Tribunal para la Paz de la JEP. Experto también en temas de tierras aquí en nuestro país. Juan Felipe, ¿de alguna u otra forma esta firma dará un cuerpo jurídico básico para empezar una reforma agraria en profundidad en nuestro país? José Fernando, muchas gracias. Yo creo que sí, es además, más allá de que empezó la reforma agraria, yo creería que empezó un sector más amplio de la sociedad, incluso uno de los opositores a unirse al proceso transicional más importante del acuerdo de paz. Esto es un desarrollo constitucional que está consagrado en el acuerdo de paz. Este es el punto 1 del acuerdo y lo más histórico que estamos celebrando en estos momentos, y esa es la invitación a toda la sociedad colombiana, es que comprenda ese momento histórico en donde uno de los sectores que históricamente se ha opuesto a este proyecto de reforma agraria está hoy firmando este acuerdo y se está sumando a este proceso histórico. Una foto sin duda que será para la historia. También nos acompaña en De qué se habla y se conecta a través de nuestras plataformas digitales Miguel Samper. Fue el primer director de la Agencia Nacional de Tierras desde su creación. Fue viceministro de Justicia y director de Justicia Transicional. Como se dice en los corrillos de periodistas, esta firma, doctor Samper, es más que un acuerdo de tipo agrario. ¿Por qué? Muy buenas, un saludo muy especial para ustedes allá en la mesa de trabajo, al doctor, por supuesto, Juan Felipe, al doctor Gerardo Vega, como se lo manifiesta en privado. Doctor Gerardo, felicitaciones por ese nombramiento. Yo creo que no ha podido quedar en mejores manos la agencia con toda su experiencia y sin duda alguna le auguro desde ya los mejores éxitos. No se los deseo, sino se los auguro
porque con ese conocimiento técnico que usted tiene saldrá adelante. Pues mire, a mí sinceramente este acuerdo, más allá de la mecánica, de cómo se va a hacer, etcétera, tiene un simbolismo político, como lo decía Juan Felipe, bastante grande. Tiene un simbolismo histórico, tiene un simbolismo en donde el doctor Laforí, el presidente de Fedegan, con el cual discutimos amplia y profusamente la única reforma o la reforma más sustancial que se le ha hecho a la ley de tierras, que es la ley 160, mediante el decreto 902 que expidió el presidente Juan Manuel Santos en uso de las facultades del proceso de paz. Con él lo discutimos, las discusiones eran a veces profundas y a veces no tanto, porque también le metían a eso argumentos políticos, pero el hecho de tenerlo en la mesa, sentado, trabajando con el gobierno, ofreciendo tierras para hacer la reforma agraria, es un hecho de un simbolismo político sin precedentes en este país. Pues vamos a ver entonces y analizar las minucias, doctor Gerardo, de este acuerdo, porque se habla que el propósito del gobierno es hacerlo, por supuesto, con tierras fértiles, ociosas e improductivas. ¿Qué mecanismo se va a utilizar para garantizar que estas tierras sean fértiles? Bueno, ahí está la UPRA, que es la unidad de planeación del Ministerio de Agricultura, que tiene clasificado todo el país donde están las tierras fértiles. En primer lugar, que sean tierras fértiles, es la instrucción del presidente. No puede ser entonces sustrayendo de zonas de reserva, no puede ser de los retiros de los oleoductos, no. Tiene que ser tierra fértil en primer lugar, el primer requisito. Segundo, que sea para personas negritudes, indígenas, campesinos y campesinas que no tengan tierra. Priorización, la mujer. Entonces, eso es un segundo requisito planteado desde ya. Tienen que no tener procesos de restitución de tierras, tiene que estar saneada la tierra, no deudas, no hipotecas, no restitución de tierras, que no esté involucrado en ninguno de esos procesos. Con eso se avanzará en primera instancia para saber quiénes son los objetos de adjudicación de tierras. Y en segundo lugar, pues hay una cola, para decirlo de alguna manera. O hay 142.000 solicitudes inscritas ante la Agencia Nacional de Tierra. 142.000. 142.000 formatos, o le llaman FISO, el formulario de inscripción en el registro, para recibir las solicitudes de los ciudadanos y ciudadanas que necesitan tierra. Esos son los requisitos básicos. Un segundo punto es que quien administra el proceso es el gobierno. Hay un acuerdo que es más una manifestación de voluntad de los ganaderos, como lo decía el doctor Samper, es una manifestación de voluntad donde ellos dicen, estamos de acuerdo, vamos a ayudarle al presidente al tema de la paz total, de la paz integral, y vamos a ayudarle en el punto 1 del acuerdo. Recordemos que fue un sector que se opuso al proceso de paz, que se opuso en el plebiscito, ¿cierto? Pero que hoy ha tomado la decisión de contribuir liberando una tierra para ayudarle en el propósito de las 3 millones de hectáreas que el gobierno deberá entregar a personas sin tierra. ¿A qué se debe ese cambio de pensamiento? ¿Usted qué cree? ¿Por qué? No, yo creo que es una realidad. Hay que entender que la ganadería extensiva, el sector ganadero tiene 39.5 millones de hectáreas, eso se pudiera producir en 11 millones de hectáreas, el hato ganadero que hay se pudiera producir en 11 millones de hectáreas. Hay además tierra fértil dentro de la que tiene el gremio ganadero, pues deben convertir también la industria. Y yo creo que hay un razonamiento en ello, es cierto, liberar unas hectáreas para producción de alimentos, producción agrícola, alimentaria fundamentalmente, y bueno, son ya más razonamientos de ellos, no conozco más allá de lo que se ha dicho públicamente, las manifestaciones que ellos han hecho. Vamos a ayudarle al presidente a cumplir con el punto 1, las 3 millones de hectáreas, ofrecemos una tierra, han dicho que están dispuestos a ofrecer asesoría, a dar la información que tienen de la clasificación de las tierras que ellos tienen, pues todo eso bienvenido, y mucho más bienvenido que apoyen, por lo menos el punto 1 del acuerdo de paz, que es el tema de la tierra. Colombia nunca hubo intentos tímidos de reforma agraria. Hoy se está buscando 3 millones de hectáreas, 7 millones en formalización y el catastro multipropósito. Yo creo que este gobierno podría dejar sentadas las bases fuertes y un inicio de la reforma agraria en profundidad. Bueno, doctor Juan Felipe, en ese acuerdo firmado entre el gobierno y Fedegan, ¿cuál va a ser tal vez la parte jurídica más controvertida para hacer realidad el acuerdo? ¿Usted qué cree? Pues, de hecho, el acuerdo ya tiene algo de controversia, porque la reforma rural
que siempre se imaginó era una reforma rural desde los años 30 y luego en los 60, era una reforma que jurídicamente iba a discutir la productividad, qué tanta productividad, qué tanta explotación, y sigue existiendo un mecanismo que está en uso de la Agencia Nacional de Tierras para establecer si hay una explotación adecuada o no adecuada. Precisamente el acuerdo y la concesión es que esa no va a ser la reforma rural esencial, porque este sector, el sector ganadero, pues ha acaparado las mejores tierras del país. La productividad no va a ser discutida y el mecanismo jurídico que se firmó es la compra directa de tierras. Cuando es ese el mecanismo, pues jurídicamente lo más difícil va a ser la valoración de esa tierra y el dinero. ¿De dónde va a salir el dinero para adquirir esas tierras que son las mejores tierras del país? Entonces, una de las discusiones más importantes que se viene, uno de los desafíos más importantes es precisamente eso. Por supuesto, no se va a abandonar los otros recursos, los otros mecanismos que tiene el Estado para poder hacerse a tierras y poderlas distribuir en reforma agraria a la población campesina, pero este acuerdo del que estamos hablando se concentra en una compra directa de tierras y el gran desafío será la fuente financiera para llevarlo a cabo. Además se dice porque se van a dar unos máximos y unos mínimos para comprar ese terreno, pero exactamente a quién les van a comprar a los máximos y a quién les van a comprar a los mínimos y quiénes van a vender a los mínimos y quiénes van a vender a los máximos también. Exactamente, ese es uno de los desafíos, el tema del avalúo. El doctor Gerardo Vega nos pone de presente que está el catastro multipropósito, que también de sus objetivos es poder crear criterios objetivos para hacer todos esos avalúos y tener unos criterios más fijos, más ciertos para poder emprender este proceso. Ese es uno de los desafíos más importantes, pero también quisiera señalar otro allí, que ya se dijo, es que el proceso de acaparamiento de tierras ha involucrado al narcotráfico en Colombia. Entonces, una de las cosas que se estableció en el acuerdo es que se van a entregar tierras saneadas. Poder hacer ese criterio, esa selección de cuáles han sido las tierras que ya están saneadas y que no provienen de esas actividades, también va a involucrar un ejercicio fuerte de la administración. Sí, Miguel, mire, la tierra por sí sola, digamos que puede que sea fértil, pero si se le entrega a alguien que no tiene los conocimientos para aprovecharla, pues quedamos prácticamente en las mismas. Sería importante tal vez contemplar la necesidad de ofrecer un proceso de capacitación a las personas que reciban esas tierras. Y no solo de capacitación, José Fernando, yo creo que en este proceso es muy importante que, como nosotros siempre lo conversamos con la Agencia de Desarrollo Rural, por ejemplo, que cada titulación vaya acompañada de un proyecto productivo. A mí me lo dijeron incluso en una entrega de tierras en Caucasia, doctor Gerardo, me decían, con razón, es que el campesino no come tierra. Y tienen toda la razón, lo que hay que hacer es garantizar que es la puerta de entrada para el acceso a crédito, a la capacitación, al acompañamiento técnico, a los proyectos productivos, porque sin el título de propiedad no se acceden a todas estas medidas, otras medidas del desarrollo rural, pues es muy importante que el gobierno nacional establezca cómo van a acompañar con todos estos mecanismos una vez llegue la entrega de tierras. Y ese es uno de los puntos que yo creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de establecer la fina carpintería de esto, para que no nos vaya a ocurrir como empezó a principios, como nos ocurrió a principios y a mediados del siglo XX, en donde se establecieron todos los esfuerzos para implementar la reforma de López Pumarejo, luego la de Lleras, pero los campesinos quebrados terminaron revendiéndole a los pocos años, revendiéndole a los que el Estado originalmente les había encorado o les había comprado la tierra, y eso no nos puede pasar, por supuesto, en que es la implementación más importante, o del punto mejor más importante del acuerdo de paz. Pero la segunda parte que hay que tener muy en cuenta es que esto se debe abrir a otros sectores, que no vaya a pensar ahora la gente que necesitan afiliarse a Fedegan para poder venderle una tierra al Estado, porque eso evidentemente chocaría contra todos los propósitos del criterio de igualdad, contra todos los propósitos de permitirle a todos los sectores que en este momento quieren venderle tierra
al gobierno, pues que lo puedan hacer sin necesidad de que metan vacas o de que se afilien a Fedegan, porque eso pues solo propendería a robustecer el gremio todavía más de los ganaderos. Y el último punto, y es un punto de conversación importante a tener con la Procuraduría General de la Nación, doctor Gerardo, creo yo, es que en estos momentos, como está interpretando el acuerdo de paz la Procuraduría, no permite que cuente para esa meta de las 3 millones de hectáreas las adjudicaciones de baldíos a ocupantes que estuvieran allí. Nosotros, ¿qué le decíamos a la Procuraduría? Mire, lo que pasa es que la ley agraria no permite adjudicar baldíos a nadie distinto de quien haya estado en el predio explotando al menos las 2/3 partes durante un periodo de 5 años. Por eso es que no pueden hacer valer las adjudicaciones de baldíos como formalizaciones. Las adjudicaciones de baldíos también le pegan a esas 3 millones de hectáreas y esa conversación hay que sostenerla con la Procuraduría. Pues muy válidas esas apreciaciones, doctor Miguel. ¿Qué le podemos contestar, doctor Geraldo? En primer lugar, decir que el acuerdo con Fedegan, que es una manifestación de voluntad, no cierra la posibilidad, es al contrario, es para todos los propietarios del campo. Cualquier persona afiliada o no a Fedegan, sea ganadero, o sea palmicultor, o sea bananero, o siembre maíz, o algodón, o la persona que tiene tierra simplemente puede ofertarle. Pero esas 3 millones de tierras sí es con Fedegan. No, nada, no, en absoluto. Entonces, ¿por qué no hay firman ningún con Fedegan 3 millones de Porque tierras? hay una manifestación de voluntad de ellos de decir que van a liberar una tierra para que el Estado, si desea, la compre. Pero allí no hay un compromiso de compra ni de 1 millón, ni de 2 millones, ni de 3 millones de hectáreas a Fedegan. No tienen que estar adscritos a Fedegan los campesinos. No, ellos o van las a personas facilitar que con ganaderos en la tierra fértil que tienen, ofertarle al gobierno. Recordemos que Fedegan es una persona jurídica y no tiene tierra. Los que tienen tierra son sus socios, que son los ganaderos. Empresarios, personas naturales que tienen tierras y tienen ganadería. Por eso, pero ellos no solamente los socios de Fedegan van a ofrecer esas tierras. Cualquier persona, empresario rural, campesino, campesina, que quiera ofertarle tierra al Estado, lo puede hacer. Listo, ya nos va a decir entonces después de la pausa cómo lo pueden hacer. Hacemos un corte y ya volvemos. Ustedes, muchas gracias por acompañarnos, por continuar con nosotros en De qué se habla. Y seguimos hablando de la firma del acuerdo entre el Gobierno Nacional y Fedegan. Es un momento histórico y de gran trascendencia, por supuesto, para toda nuestra nación. Gerardo, el objetivo no es solo redistribuir la tierra, ¿cierto? El propósito también es sacar a miles de campesinos de la pobreza multidimensional. Por eso se habla de una reforma rural integral que debe, por supuesto, contemplar infraestructura física y social. ¿Cómo van a hacer para que tanto la redistribución de la tierra como el potencial de desarrollo y progreso lleguen al tiempo? Porque sin duda deben ir de la mano, o si no, pues a los campesinos que lleguen ahí a producir la tierra, pues simplemente no van a poder sacar sus cosechas. Recordemos que hay 4 instrumentos. Uno, la Agencia Nacional de Tierras, que está bajo mi responsabilidad, que le corresponde adjudicar a gente que no tiene tierras. Y 2, formalizar, gente que está sobre la tierra pero no tiene el título. Esa es nuestra principal misión. Está la Agencia de Desarrollo Rural, a cargo de Diego Bautista. Él tiene la competencia para, con recursos, dinero, recursos técnicos, capacitación, para poner lo que se va a entregar. De ahí para arriba entregamos la tierra y ellos ponen el recurso técnico, el dinero para montar un proyecto productivo allí, de esa manera. Hay otro instrumento que es a los que le quitaron la tierra y que deben restituírsela. Está Giovanni Yule, indígena del Cauca, del CRIC, que lidera la unidad de restitución de tierras, para devolver la tierra a los que se la quitaron mediante un proceso administrativo y judicial que es más conocido, ya lleva una década, inició en el año 2011. Y por último está la Agencia de Renovación del Territorio, que hoy está a cargo de Raúl Delgado, que atiende los 170 municipios PEDET. Allí, los que están en el acuerdo de paz. Entonces hay 4 instrumentos para avanzar en la reforma rural integral. Y todos
tenemos que participar y trabajar para que el catastro multipropósito salga adelante. O sea, están los instrumentos, están las herramientas para hacer viable lo que se está diciendo. No solamente, si la gente no come tierra, hay que ponerle al lado, ¿cierto?, el instrumento para el proyecto productivo, la asistencia técnica, el conocimiento, la capacitación, está eso. Para los que le quitaron la tierra, está la unidad de restitución de tierras para que se la devuelvan. Y en los municipios PEDET está pues la Agencia de Renovación del Territorio. Mire, dos preguntas en una, Juan Felipe. ¿Esto debe pasar por el Congreso? ¿Debe surtir algo dentro del Congreso para poder que sea aprobado o ya simplemente se hace la gestión como se está haciendo de manera directa? Y después, digamos, de la entrega, ¿existen leyes que protejan y dejen blindados a esos campesinos que adquirieron esos terrenos para proyectos agropecuarios? En estos momentos, los mecanismos jurídicos que se encuentran vigentes en las leyes son suficientes, esa sería mi opinión. Por supuesto, se pueden fortalecer, pero con los instrumentos actuales esto se puede hacer. De nuevo, esto está blindado con una reforma constitucional, que es el acuerdo de paz, de allí deriva. Ahora, está blindado todas estas actuaciones administrativas, todos estos procesos que se hacen, pues están blindados como históricamente en la normatividad vigente lo está, y es que la administración, un gobierno emprende estos procesos, pero ¿y si el gobierno que sigue no? Queda de alguna manera desprotegido. Entonces hay una garantía fundamental, y es que esto no sea una tarea de gobierno, sino una tarea de Estado, de continuidad. Y allí hay una, como lo estaba expresando Gerardo, debe haber un fortalecimiento integral de la institucionalidad agraria. Y hay una que está faltando y que ha faltado históricamente, y es la jurisdicción agraria y rural. Es la jurisdicción agraria y rural que tiene que pasar por un acto legislativo en el Congreso, por una ley estatutaria. Es esa jurisdicción, en mi opinión, la que va a blindar definitivamente estos procesos, porque ya no va a depender de una administración, de un gobierno, sino que yo voy a poder ir a donde un juez a defender todas esas adjudicaciones. En la actualidad eso se puede hacer ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero la jurisdicción contencioso-administrativa es una jurisdicción absolutamente congestionada. Es fundamental para integralmente fortalecer la institucionalidad y construir estos blindajes para la población campesina, la jurisdicción agraria y rural, que también es uno de los puntos construidos en el acuerdo. Claro, doctor Gerardo, lo escuchamos. No, una reforma legal que estaría pendiente allí es la restitución vía administrativa. Hoy todo es judicial. Van cerca de 7.000 sentencias. Han devuelto en restitución 450.000 hectáreas en 7.000 procesos judiciales. Pero el 70% de esos procesos judiciales no ha tenido opositor judicial, el 70%. ¿Para qué llevar un proceso ante un juez que a nadie se está oponiendo judicialmente? Esa reforma amerita una reforma de la ley 1448 y hacerlo más ágil, la mitad del proceso. Tal como lo hacemos nosotros a través de una restitución, debería facultarse a la unidad de restitución para hacerlo de esa manera cuando no hay opositor judicial. Doctor Gerardo, para claridad de los televidentes, tanto los campesinos que nos están viendo hasta ahora en las diferentes regiones de nuestro país, como a los ganaderos, quiero hacerle unas preguntas con respuestas muy breves para poder resolver algunas de sus posibles dudas. ¿Quiénes podrán acceder a estas tierras por parte del gobierno y cuáles son los requisitos de los campesinos? Mire, brevemente. Campesinas y campesinos, indígenas, negritudes que no tengan tierra. Primer requisito, que no tienen tierra. 2, se priorizarán víctimas del conflicto armado que no hayan sido del despojo porque ellos tienen otra ruta. 3, mujeres. Dijimos mujeres, ¿cierto? Que no tengan tierra y víctimas del conflicto armado, población vulnerable y que estén solicitando tierra en sitios de tierra fértil. Siguiente pregunta, ¿cuántas hectáreas de tierra le van a entregar a cada campesino? Esto dependerá, no sé, del número de niños que tenga o de experiencia que tenga en la producción agrícola. No, depende de la UAF. Hay un mecanismo técnico que dice cuántas hectáreas en determinada parte del país son suficientes para armar un proyecto productivo que le dé para sostener a su familia. Con ese mecanismo técnico se decide, porque si está cerca las vías, si tiene agua, si tiene servicios públicos, depende de la calidad de la tierra. Adicionalmente a la entrega de tierra, ¿el gobierno ayudará en la construcción de la vivienda del campesino en ese lugar? Tiene que ser un propósito integral con el Ministerio de Vivienda, ayudando también en otros programas, vivienda, educación, digitalización, internet,
tiene que darse el complemento. Ahora vamos a hablar de las preguntas rápidas a los campesinos, a los ganaderos, porque también tienen dudas ellos. Exactamente cómo van a definir cuál de su terreno ellos van a elegir para la venta. Bueno, pero eso ya es los ganaderos. El gobierno tiene claro cómo lo va a elegir. Tierra fértil, tierra fértil para producción de alimentos. Mire, han dicho los indígenas, las negritudes y los campesinos tienen 2.800.000 hectáreas de tierra para sembrar alimentos. De 114 millones que tiene Colombia, únicamente 2.8 millones. Les han dicho que es que tienen el 30%, que son 38 millones, pero resulta que eso es de bosques, selvas, zonas de reserva, producción de agua, oxígeno, para cuidado del planeta. ¿Cierto? Sí. Lo digo para que pues en esas cifras vamos dimensionando quiénes necesitan la tierra. Perfecto. Y última pregunta, doctor Miguel. Una vez que se reparte la tierra, ¿debe existir tal vez una racionalización de la producción agrícola? Es decir, que no todos planten maíz, algodón o cacao. Pero con los incentivos adecuados. Sí, por supuesto, cuando el gobierno entre el 2015 y 2017 promovió la siembra de arroz, todos vimos la crisis a la que llegó el sector en el 2017 finales y 18 porque pues había una sobreoferta. Con los mecanismos de incentivos adecuados, ahí están los créditos que puede ofrecer el Banco Agrario, por supuesto, las tasas de descuento de Finagro, también están los proyectos productivos que se pueden focalizar por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, que como bien lo mencionaba el doctor Gerardo, pues están trabajando de la mano con el doctor Bautista en la implementación de toda esta reforma. Con los incentivos adecuados sí debería existir al menos una posibilidad de decirle al campesino que reciba la tierra, mire, aquí están estas herramientas, usted puede sembrar lo que quiera, pero si siembra esto, va a tener estos beneficios porque a usted le puede llegar a ir mejor. Y simplemente un aporte a lo que mencionaba el doctor Luis Felipe sobre las reformas legales. Yo estoy de acuerdo, no se requiere absolutamente nada más allá de lo que ya se mencionó sobre la jurisdicción agraria, que es indispensable y además que de una forma muy soterrada se hundió en la última legislatura, en la legislatura con el anterior Congreso, pero yo le adicionaría tal vez algo, que es algo que se ha estudiado muchísimo. Existen unas zonas de reserva forestal, existen unas reservas también a 2.5 kilómetros del área de un pozo o de una mina, que debería evaluarse la posibilidad en las que no se requiera tanta protección, pues de que se pueda adjudicar ahí. ¿Eso requiere una modificación legal? Sí, pero eso dejaría abierta la puerta inmediatamente a unas 4 millones de hectáreas que estarían ahí fresquitas, pulpitas para adjudicárselos a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y ayudarle en este propósito y esta gran tarea del gobierno de hacer cumplir la reforma agraria en este país. Pues una gran tarea del gobierno, Miguel, que comienza con esta firma, con este acuerdo y que, como ya nos lo decía también el doctor Gerardo, pues ya se ha comenzado esta reforma agraria que entregará tierras. Todo esto será, por supuesto, una realidad de un sueño que nació hace muchas décadas y que fue uno de los grandes detonantes del conflicto armado en Colombia. Y hoy en día, pues se podrá hacer realidad, porque la tierra es para quien la trabaja. De esto se habla en Colombia. A todos muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan una feliz noche.